Hola, hola, bienvenidos a Más Humano, el podcast donde hablamos de bienestar laboral, tecnología y salud mental con conciencia y propósito. Hoy seguimos en nuestra tercera temporada de IA con Conciencia y traemos un tema que tal vez hemos sentido en algún momento, pero no nos detenemos a hablar, y es la fatiga de la inteligencia artificial. Porque con tantas nuevas aplicaciones y herramientas que tenemos hoy en día, es muy fácil caer en la saturación. Queremos probarlo todo, queremos usar demasiado esta IA y aquí es cuando caemos en este agotamiento. Por eso es muy importante también que entendamos que este término no es solo algo de productividad, sino también tiene que ver con la salud mental. Cómo ese agotamiento y esa fatiga de la inteligencia artificial me afecta también la salud mental. Por eso, para conversar sobre este desafío que vamos a tratar en este episodio, traemos a una invitada muy especial, una psicóloga de Doctor 7 que incluso ya había estado con nosotros en la segunda temporada, y es Karen Gaona. Ella nos va a acompañar en este episodio, nos va a profundizar un poco más sobre este tema, ya que también ha trabajado con personas y con organizaciones que están muy enfocadas y que buscan también ese uso mucho más consciente de la tecnología. Así que bienvenida, Karen, cuéntanos un poquito de ti y tal vez por qué crees que es importante este tema de la fatiga digital de la inteligencia artificial. Hola Laura, muchas gracias por la invitación. Me alegra estar nuevamente aquí en Más Humano. Considero que lo que hablan es de suma importancia no solo en los entornos laborales, sino en cualquier tipo de entorno. Y creo que hablar de fatiga digital y en especial de la fatiga frente a la inteligencia artificial es sumamente clave porque hoy estamos en un momento en el que la tecnología está avanzando mucho más rápido de lo que lo podemos procesar, ¿no? Entonces, si no aprendemos a gestionarla, si no aprendemos a tener un uso y un consumo consciente, en lugar de ayudarnos y beneficiarnos, va a drenarnos y va a tener una afectación en nuestra salud mental y emocional. Totalmente. Lo que tú mencionas es muy importante porque incluso esa aceleración también nos lleva a cierto agotamiento y aquí queremos empezar a definir un poco ciertos conceptos, hablar también de ese burnout tecnológico y entonces quiero que arranquemos bien a definir. Cuando hablamos de fatiga digital o de ese burnout tecnológico, ¿a qué nos referimos exactamente? Bueno, cuando hablamos de fatiga digital o de burnout tecnológico, nos referimos a un estado de agotamiento físico, mental y emocional que aparece como consecuencia a una exposición que es constante, prolongada e intensiva a pantallas, notificaciones, a en general herramientas tecnológicas. Entonces, no se trata solamente de usar mucho el computador, el celular, sino de la forma en la que estos dispositivos empiezan a ocupar casi todo nuestro tiempo, toda nuestra atención y energía, generando una sensación de que nunca hay un verdadero descanso, ¿no? Entonces, podemos observar algunos síntomas asociados a este síndrome, tales como saturación mental. Entonces, es esa sensación de tener la cabeza llena de información, de no poder procesarla con calma, varias dificultades en la concentración, ¿no? Que nos cueste mantener el foco en una tarea o que nos interrumpimos fácilmente con mensajes, con alertas, con multitareas. Está esa alta irritabilidad o cambios de humor muy constantes, entonces estas pequeñas cosas que generan más enojo o frustración de lo habitual, ¿sí? Y también encontramos el tema de la ineficiencia, esa sensación de que no estamos haciéndolo correctamente, de que nunca estamos terminando todo, de que aunque estemos trabajando y respondiendo constantemente, nada es suficiente, ¿sí? Y algo muy clave acá y es este síntoma de problemas para desconectar, ¿no? Que incluso después de que apaguemos el compu o cerremos las aplicaciones, la mente está activa pensando en pendientes, en correo, en mensajes, en tareas por resolver. Entonces muchas personas lo describen con frases como es que apago la computadora pero mi cabeza sigue corriendo, o aunque terminé mi jornada laboral no me logro desconectar ni descansar de verdad. Entonces pues con el tiempo este estado va a impactar no solamente en mi rendimiento laboral, sino también en el sueño, mi calidad de las relaciones, mi motivación, mi salud emocional en general, ¿no? Totalmente, y bueno, aquí me preocupo un poquito porque yo he tenido ciertos síntomas de eso en algún punto, tal vez no en alta intensidad, pero sí a veces me siento demasiado saturada
Y no solamente por un tema del trabajo, sino que siento que tanta aplicación, tanta IA, incluso el uso también excesivo que a veces caemos en ese error de estar todo el tiempo dependiendo de la inteligencia artificial, nos genera todos estos síntomas que tú mencionas, ¿no? Y es muy interesante porque parece que esto es normal. Intentamos entonces normalizar que estar cansados, con esa fatiga o estar saturados es parte del día, es parte de la normalidad. Y a veces entonces no lo reconocemos como un problema real o no identificamos estos síntomas, no identificamos que esto es algo que nos puede estar afectando esa salud mental. Y bueno, aquí también para seguir con esas preguntas hacia ti, que nos puedas aclarar un poco más este tema. ¿Qué pasa en esa salud mental cuando vivimos expuestos a tantas herramientas, tantas notificaciones, tantas plataformas? Yo aquí lo pongo un poco y también lo pensaba mientras estaba estudiando un poco el guión, y es que las generaciones nuevas están mucho más conectadas y mucho más expuestas a estas herramientas. Tal vez esto también va a generar un poco, y digamos que lo pienso en la infancia, ¿no? En los niños, como que están mucho más expuestos, tal vez la salud mental va a tener también cierto impacto allí. Entonces, tal vez este tema de la salud mental, ¿cómo crees que, o qué pasa pues en esa salud mental con esta exposición, con esta alta exposición? Sí, totalmente. Creo que, como lo mencioné brevemente antes, el impacto es profundo y lo estamos viendo con cada vez más frecuencia. Tú dices, de pronto me siento identificada con algunos de esos síntomas que mencionaste y creo que lo hemos normalizado. La mayoría de nosotros podemos decir, ah, no, sí, yo también tengo problemas para concentrarme, ah, no, sí, yo ya no tengo tanta atención como antes tenía, ah, no, sí, yo necesito tener el computador o el celular a la mano para estar pendiente y responder a todas mis tareas, ¿no? Entonces es algo que es muy general, muy generalizable, ¿no? Y tiene un impacto diferente dependiendo de las generaciones, ¿no? Es muy distinto que yo haya nacido sin celular y sin computadora hasta que tuve 20 años versus que yo a los 5 años ya estoy expuesto a pantallas, ya estoy expuesto al internet, ¿no? Que incluso hay estudios que demuestran que los infantes que están expuestos a tecnología y a pantallas desde muy pequeños o incluso antes de los 5 años van a tener un span atencional mucho más corto del que deberían desarrollar. Entonces, a nivel psicológico, esta exposición constante a las notificaciones, a las reuniones virtuales, a los chats de trabajo, a las redes sociales, va generando un aumento en la ansiedad y en esa sensación de sobrecarga, ¿sí? Es lo que pues estamos hablando, ¿no? Como este síndrome de quemado digital o de burnout tecnológico, que siempre estamos conectados, siempre estamos disponibles, pero al mismo tiempo nunca nos estamos logrando poner al día con todo, ¿no? Y esto trae consecuencias muy concretas como el estrés crónico, alteraciones en el sueño, ya sea que no pueda conciliarlo o ya sea que me despierte constantemente durante toda la noche y la madrugada pensando en lo que tengo pendiente. Alta irritabilidad que va a generar que yo no tenga una respuesta tan asertiva y amable hacia otras personas o hacia mis colaboradores o líderes, y una dificultad muy alta para concentrarme en tareas que pueden parecer muy sencillas o que antes me parecían muy sencillas, ¿no? Y hay un aspecto muy fuerte en la forma en la que yo me visualizo a mí mismo, entonces se cambia esta manera de autoexigirme, ¿no? Como cada semana aparecen nuevas herramientas, nuevas aplicaciones, sentimos que si no las estamos probando, nos estamos quedando atrás, ¿no? Entonces pensemos un poco en lo que ha pasado con la inteligencia artificial, que desde que salió ChatGPT, bueno, Copilot, todas las inteligencias artificiales que han salido una tras otra muy rápidamente, ha existido una presión social de que todos deberíamos estar usándola, ¿no? Y de que nunca soy suficiente o nunca estoy haciendo lo suficiente, ¿sí? Entonces, para vivir con esa carga, pues día tras día requiero muchos recursos emocionales y físicos, y eso al final va a generar una afectación 100% negativa en mi bienestar emocional. Exactamente, es como que estoy intentando estar en una carrera y estoy intentando competir con esa IA o seguirle el ritmo,
y aquí entonces es donde, como tú mencionas, tal vez me empiezo a comparar o a autoexigir. Esa presión social también impacta un montón en esa salud mental individual, y me empiezo entonces a agotar un montón y todos estos síntomas no solamente se normalizan, sino que también se empiezan a intensificar. Entonces sí es bastante complejo todo este tema, toda esta situación. Y pasándonos un poquito también a eso práctico, cuando todas esas herramientas parecen útiles, cuando tantas aplicaciones siento que me funcionan y me van a servir en algún momento, ¿cómo crees tú que podemos empezar a filtrar o decidir qué es lo que realmente debo usar y qué es lo que realmente debo decir no y pues digamos que no usar? Bueno, yo creo que lo primero es reconocernos que puede estar siendo un problema que requiere tener acciones concretas, ¿no? Que no es normal, que no es esperable que yo esté siempre cansado. Entonces, es muy valioso que yo me reconozca a mí de, bueno, tengo que hacer algo para manejar esta relación que yo estoy teniendo con las aplicaciones, con las herramientas tecnológicas. Entonces acá es darnos el permiso de no usar todo lo que aparece, ¿no? Un criterio que recomiendo mucho es preguntarse primero, ¿esto resuelve un problema real que yo tenga? Porque muchas veces instalamos aplicaciones, probamos herramientas solo porque están de moda, pero que en el fondo no están respondiendo a ninguna necesidad concreta, ¿no? El segundo filtro es, ¿esto me está aportando más de lo que me quita en términos de tiempo, en términos de energía, en términos de atención? Si es una herramienta que me está generando más notificaciones, más distracciones, más fragmentación de mi vida, de lo que realmente me ayuda, entonces no vale mucho la pena, ¿sí? Y un tercer criterio que es clave es preguntarnos, ¿puedo integrarla a mi rutina sin fragmentarme más? Porque no se trata solo de sumar cosas, sino de que encajen con mi manera de trabajar y vivir. Sí, a mí siempre me ha funcionado llevar un calendario físico, tener una agenda en físico, porque voy a instalar 1000 aplicaciones, porque voy a usar las 1000 opciones que hay en el computador para pues agendarme, ¿no? Entonces es en resumen observar que si esta herramienta me está generando más ruido que solución, quizás no sea el momento de usarla y es importante que mida el consumo de cómo la estoy usando. Entonces no tenemos que subirnos a cada ola de novedad, sino se trata de usar la tecnología con intención y no por inercia o por presión social, ¿no? Me parece clave eso que mencionas de usar la tecnología con intención, ¿no? De hecho, ese también es nuestro objetivo, que podamos usar esa tecnología con propósito. Y en el caso de lo que tú mencionas, entonces, es también elegir de una forma muy consciente qué aplicaciones, qué herramientas de IA, qué tecnología puntualmente entonces es la que realmente me va a funcionar a mí y no solamente la voy a tener por llenar mi celular o por probar a ver si por si acaso me funciona en algún momento. Entonces, en vez de dejarme llevar un poco por tal vez lo que a otros les funciona, yo precisamente entonces preguntarme y ser muy consciente de si esto a mí me está funcionando. Y no se trata, creo yo, que de dejar de probar tal vez otras formas mucho más eficientes, o que me optimicen mucho más mi trabajo o mi productividad, sino que creo que es más de elegir conscientemente, ¿no? Y elegir solamente lo que realmente valga la pena para mí, para no llenarme entonces de 1000 cosas, porque lo que tú mencionas, creo que, por ejemplo, el tema del calendario es lo más común. Y sí, tal vez, y hay un montón de aplicaciones que me ayudan a organizar el tiempo, las tareas, las actividades que tengo en el trabajo incluso, pero pues la idea no es tener demasiadas, sino solo tener una que a mí me funcione. Puede que le funcione a otras personas igual, o que a otras personas les funcione otra app, otra IA, pero sí hacer entonces esa elección y ese uso muy consciente. Y bueno, para quienes ya tal vez empiezan a sentir ese cansancio digital, a quienes se están identificando un montón con estos síntomas y todas estas cosas que ya hemos estado abordando, ¿qué pasos sencillos puedes recomendar para empezar un poco a recuperar ese equilibrio o esa calma? Hay pasos muy sencillos que pueden marcar una gran diferencia, ¿no? Entonces, está lo que yo llamo primero como una dieta digital, ¿sí? Y habla un poco de, así como cuidamos lo que comemos, también podemos cuidar lo que consumimos tecnológicamente.
¿Esto qué implica? Implica limitar el número de notificaciones que yo tengo encendidas, el número de plataformas que uso durante el día, ¿no? No necesitamos estar en todas al mismo tiempo, con unas que sean bien elegidas es más que suficiente. Lo segundo es programar pausas conscientes, aunque sea solo 5 minutos lejos de la pantalla. Nuestro cerebro necesita estos espacios para resetearse, ¿no? A eso se suma definir horarios claros de desconexión. Por ejemplo, no contestar correos después de cierta hora o evitar revisar el celular en la primera media hora al despertar. No estar durante mi hora de las comidas viendo el celular o respondiendo correos, ¿sí? Otra estrategia es trabajar en la higiene digital. ¿Sí? Desactivar las notificaciones innecesarias, que los 1000 descuentos de Shein, que bueno, un montón de notificaciones. La promoción de Temu. Sí, totalmente, esos llenan demasiado nuestro celular de una búsqueda de atención innecesaria, ¿sí? Está el organizar bien las herramientas que sí usamos y no tener 1000 ventanas abiertas que solo nos saturan, ¿no? Sirve mucho como, tener acá las del banco, las de términos financieros, acá las de laboral, acá las de ocio, ¿sí? Y finalmente algo muy poderoso y es realizar microprácticas de respiración, de estiramiento, ejercicios de anclaje al presente entre reuniones o cuando cambiamos de tarea, ¿no? Como recordarnos que estamos en el presente, que listo, si hay un montón de pendientes y listo, ya hice un montón de cosas, pero necesito estar concentrada en el ahora, ¿sí? No se trata de abandonar la tecnología, como tal lo dijiste, sino de saber regularla y usarla de una forma que trabaje a nuestro favor en lugar de desgastarnos. Exactamente, bueno, me encantan todas esas estrategias, yo también las he aplicado incluso porque también llegué a un punto, eso fue hace un par de meses atrás, en donde tenía demasiadas aplicaciones, entonces en el día a día uno va descargando, bueno, voy a probar esta, luego voy a probar la otra, y también en estos ejercicios pues de nuestros episodios y digamos que como tal el podcast, he probado diferentes herramientas como para poder también recomendarlas en las redes sociales y demás, y entonces todas las aplicaciones me quedaron en mi celular. Y luego me di cuenta que habían un montón de notificaciones todo el tiempo, entonces lo que hice fue hacer como un poco esa dieta digital, entonces empecé a borrar aplicaciones que realmente no estaba usando, que tal vez ya había probado, ya había recomendado, pero que seguían ahí haciéndome ruido. Y otra estrategia que me funcionó también fue desactivar todas las notificaciones. Así haya dejado cierta cantidad de aplicaciones después como de esa limpieza, lo que hice fue desactivar las notificaciones porque siento que ese ruido constante, porque es algo que está todo el tiempo, cada media hora, cada hora hay una notificación de una aplicación diferente. Entonces eso me estaba generando como cierto estrés, cierta ansiedad, incluso en la jornada pues laboral. Y creo que esto también me ha servido mucho como para bajar un poquito esa distracción y estar un poco más concentrada, como un poco más consciente de esas tareas y esas cosas que esté haciendo. Entonces creo que es bueno que todos en algún punto logremos aplicar alguna de estas estrategias que nos menciona Karen para realmente usar esa tecnología a nuestro favor, integrarla a nuestra vida, a nuestra rutina de una forma bien saludable y que no me ponga entonces en riesgo esa salud mental, ¿no? Y bueno, aquí también entonces para hablar un poco de Doctor 7, Karen, ¿cómo desde Doctor 7 están acompañando a las personas, a las organizaciones, incluso frente a estos retos de agotamiento digital o de fatiga pues digital? Ok, sí, muy valioso, digamos, lo que ya estás haciendo, ¿no? Y bueno, en Doctor 7 acompañamos a las personas, a las organizaciones, justamente en ese proceso de encontrar un equilibrio, ¿sí? Lo hacemos a través de ofrecer servicios de acompañamiento psicológico para procurar el bienestar digital del individuo y del colectivo, y también ofreciendo ciertas herramientas de salud mental que nos permiten identificar signos de alerta a tiempo, ¿no? Como un diario emocional, ¿no? O ahorita cómo me estoy sintiendo, ¿no? Enojada, triste,
tranquilo, ¿no? Nuestro enfoque es profundamente humano, no se trata ni de prohibir ni de satanizar la tecnología, sino de aprender a convivir con ella sin que ponga en riesgo nuestra salud emocional. Y algo que repetimos mucho es que la inteligencia artificial y las herramientas digitales son maravillosas, pero necesitan límites claros, como todas las otras relaciones, ¿no? Entonces el reto no es hacer más y más, sino elegir mejor, aprender a priorizar y proteger nuestro bienestar en el camino. Cuando ponemos la salud mental en el centro, la tecnología realmente puede ser una aliada y no una carga. Exactamente, y es muy valioso porque no solamente se trata de identificar ese problema entonces o esos síntomas que tengo sobre un problema, en este caso sobre esa fatiga de la inteligencia artificial o en general esa fatiga digital, sino también de contar, ok, yo tengo la posibilidad de pedir ayuda en dado caso para encontrar entonces una solución y qué bueno que Dr. 7 igual siendo también esa plataforma digital me ayuda entonces a ver esa tecnología desde otra perspectiva, ¿no? Más de apoyo y más de ayuda. Así que bueno, súper, qué bueno. Vimos, digamos que hoy en este episodio un poco ya para concluir que esa inteligencia artificial pues es una gran aliada, pero así como tú mencionas hay que poner también ciertos límites, si no entonces puede convertirse en una fuente muy propensa, en una fuente muy amplia pues de fatiga y de agotamiento, y creo que eso es lo que menos queremos. Así que bueno, Karen, muchas gracias por acompañarnos, por compartir también estas estrategias, esas herramientas tan claras. Quisiera que nos dejaras ya un mensaje final para poder cerrar este episodio. Bueno, no, nada, muchas gracias Laura por la invitación, me alegra mucho hablar de esto que me parece clave en estos momentos donde todo el mundo está involucrado con el uso de herramientas tecnológicas y de la inteligencia artificial. Entonces yo creo que más allá de, claro, seguir estas recomendaciones y de probar todas las estrategias que son muy útiles, es importante que reconozcamos cuándo sí necesitamos una ayuda extra, ¿no? Y veamos que la tecnología pues nos ayuda a tener esa ayuda a un clic de distancia. Entonces, creo que es aprender a reconocer que cuando necesito ayuda, ¿sí? Y pedirla, ¿no? Ya sea para yo aprender a manejar mejor mi tiempo y mejor los espacios donde uso o no esta tecnología, o ya sea para solamente transitar ya esa emoción de ansiedad y estrés crónico que me está generando la relación que yo tengo con la tecnología y con la inteligencia artificial. Entonces creo que eso es como lo más valioso que les quisiera dejar, y nada, pues agradecer mucho como nuevamente por la apertura a hablar y discutir de estos temas tan importantes. Súper, muchas gracias Karen a ti por tu participación, por tus aportes tan valiosos, y también queremos dejarles una pregunta a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, y es si ustedes han sentido también esta fatiga digital y qué estrategias tal vez han usado para poder manejarla, para poder entonces afrontar ese agotamiento precisamente con la tecnología y con la inteligencia artificial. Nos gustaría que nos compartan esas perspectivas que tienen, esas opiniones, para también poder involucrarnos mucho más con ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio, por seguir con nosotros conectados. Nos vemos en el siguiente episodio con más invitados especiales, y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales como Más Humano Podcast. Recuerden que estamos en Instagram, en YouTube, en Spotify y en LinkedIn. Así que nos vemos a la próxima. Adiós. Sé nuestro invitado en Más Humano. Para participar, por favor envíanos tu nombre, una foto, tu contacto y tu rol. Confirma tu participación en máshumano@experenta.com.